Señor, este proyecto que comenzamos, queremos comenzarlo en tu nombre, bajo tu señorío, Señor. Que este podcast alcance lugares impensados y que llegue a oídos y al corazón de las personas que nunca jamás pensaron que podrían recibir una palabra de Dios. Pido, Señor, que tú establezcas tu reino a través de esta tu palabra. Pido tu bendición en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén. Hola, bienvenido. Este es tu programa Días de Elías con el pastor Elías. Hoy seguimos con el mensaje a las 7 iglesias del Asia Menor. Hoy día con el mensaje a Sardis. Dice capítulo 3 del 1 en adelante: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras y que tiene el nombre de que vive y está muerto. Sé vigilante y afirma las cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guardado, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tiene unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andan conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestidura blanca, y no borraré su libro del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El mensaje a Sardis, la iglesia que cree estar viva, pero en realidad está muerta. Cuando estudiaba esta iglesia de Sardis me llama la atención porque es una iglesia, en primer lugar tengo que hablar algunas cosas de lo que era la ciudad de Sardis, una antigua ciudad que estaba anclada en una colina y que tenía una muralla de 800 metros de altura y que era un dique natural de protección en contra de los enemigos invasores. Esto mismo a ellos les trajo una seguridad, una falsa seguridad, porque a pesar de que esto tenía un dique natural de protección, fue la única ciudad que fue invadida 2 veces, no una, 2 veces. ¿Por qué? Porque en ello había una falsa seguridad. Siempre no pusieron vigilantes, no pusieron guardias, no pusieron nada, porque según ellos el dique natural de esa colina de 800 metros le aseguraba de que nadie podría nunca invadirnos. Fueron invadidos 2 veces. Por lo tanto, esta iglesia además tuvo un tiempo de bonanza, ya que se descubrió oro en su río, y eso les trajo seguridad, riqueza a sus habitantes, y luego la riqueza se desvaneció porque se terminó y se volvió un pueblo aletargado, complaciente, perezoso, y que vivían de su historia, de su veranito de San Juan, de su bonanza, vivían de eso y vivían de sus recuerdos. Ya les dije antes que la ciudad tenía una falsa seguridad de protección. Al igual, la iglesia en Sardis era una iglesia espiritualmente agonizante, casi sin vida. Me llama la atención lo que la palabra de Dios dice, que aviva las cosas que están por morir. O sea, era una iglesia que estaba en un aspecto descendente y que estaba perdiendo la vida lentamente. Habían cosas en ella que estaban muriendo. Y el llamado de Dios es: resucita las cosas que están por morir. Por lo tanto, el problema, ¿por qué razón la iglesia de Sardis era una iglesia agonizante y que, al igual que la ciudad, vivía de historias pasadas y de logros y laureles ganados anteriormente, y que en ello anclaba su reputación, su inestimable reputación de haber logrado grandes cosas en tiempos pasados? Sardis estaba formando por un espiral decadente.
que era la situación. El estado de Sardis era una iglesia dominada por el pecado de la incredulidad y de la falsa doctrina que era, digamos, que era lo que le perjudicaba. Era como una iglesia floreciente. Más bien, si pudiéramos llamarla en el ejemplo que Jesús dijo, fue como cuando Jesús se encontró con esa higuera frondosa en hoja y fue a buscar fruto y no encontró ninguna. Y entonces Jesús la maldijo: nunca más salga de ti fruto. Sardis era una iglesia así, que aparentaba estar viva, pero no estaba viva. No había fruto. No había fruto. Era como ciudad, era inexpugnable y hacía que su gente se volviera demasiado confiada. En el caso de la iglesia, estaba fuertemente influenciada por el mundo y había una decadencia moral interna. Y lo más terrible de todo esto es que la iglesia de Sardis, ¿por qué iba muriendo? Porque la conformaban gente que no había sido redimida. Había muchos simpatizantes dentro de la iglesia, pero habían muy pocos convertidos, muy pocos convertidos. Muchos simpatizaban con el cristianismo, pero pocos transformados. El peligro entonces de esta situación hacía que esta iglesia decayera en una espiral hacia abajo de decadencia. Y aquí encontramos un par de cosas que son importantes que las resaltemos hoy. Cuando una iglesia está en peligro de morir espiritualmente. Número 1, cuando la iglesia descansa en sus logros pasados, por importantes que hayan sido. Todos tenemos una historia, pero si nuestra vida presente la anclamos a los triunfos pasados y no hay desafíos para adelante, ojo, estamos en peligro. Número 2, cuando la iglesia se preocupa más de la liturgia que de lo espiritual. Guardar los espacios, los tiempos, la forma, la manera y dejar lo espiritual de lado. Estamos en peligro. 3, cuando nos enfocamos en redimir el problema social, enfocarnos 100% en solucionar el problema social a la gente y nos desenfocamos en ver que el problema no es solamente social, sino que el primer problema de la persona es el pecado y su corazón no transformado y su corazón no redimido. Cuando dejamos el corazón de la gente de lado y nos abocamos al 100% en lo social, es una iglesia que está en peligro de morir. Cuando nuestra preocupación es más por lo material que lo espiritual. Cuando edificamos y nuestro razonamiento 100% es material y nos despreocupamos de edificar lo espiritual, estamos en peligro de morir. Cuando es más importante los dogmas cristianos que la vida propia de la palabra revelada, ojo, estamos en peligro de morir. Cuando se pierde la convicción de que la palabra de Dios es la palabra de Dios, entonces estamos en peligro de morir. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos haga ser una iglesia viva en todos los ámbitos de la vida, espiritualmente vivos para la gloria del Señor. ¿Por qué razón? Porque servimos a un Dios vivo y la palabra de Dios es viva y eficaz. Por lo tanto, nosotros somos llamados a ser vivos dentro de un organismo que es la iglesia, un organismo vivo. Dios tenía un pequeño remanente, algunos que estaban allí, dentro de todo el mundo de simpatizantes. Algunos sinceros medio de los hipócritas, algunos honrados dentro de los ladrones, algunos
humildes dentro de los orgullosos, algunos consagrados dentro de los mundanos, un pequeño remanente, algunas cizañas dentro del trigo, pero Dios estaba con ellos. La orden de la iglesia era no conformarse con la falsa seguridad de sus logros pasados. Por eso es que el Señor le dice, sé vigilante, afirma las cosas que están por morir, abre los ojos del espíritu y ve, sé vigilante, no sigas la corriente del mundo, sigue la verdad de Dios por sobre todas las cosas. Y como dice aquí la palabra del Señor, hay unas personas que no han manchado sus vestiduras y que andan conmigo. Habían un par de personas, un poco de personas que andaban con el Señor y que tenían sus vestiduras blancas porque eran dignas. Y el Señor les dice, ¿sabe qué? El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Sabe? El peligro de morir espiritualmente es básicamente el perderse una eternidad con Dios. Y eso sí que es peligroso. Porque dice, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles, al vencedor, al que venciere. Somos llamados por sobre todas las cosas a ser vivos espiritualmente. Cuando el creyente deja de amar a Dios, está en peligro. Cuando deja de amar su palabra, está en peligro. Cuando deja de orar, está en peligro. Cuando deja de adorar, está en peligro. A lo mejor este es un día que esta palabra te confronta para que avives el don de Dios que hay en ti, para que resucites las cosas que están por morir en tu vida. Detente, sé vigilante, no confíes en logros pasados, proyéctate adelante. Jesús es vida. Bendiciones, que Dios te bendiga. Señor, este proyecto que comenzamos, queremos comenzarlo en tu nombre, bajo tu señorío, Señor. Que este podcast alcance lugares impensados y que llegue a oídos y al corazón de las personas que nunca jamás pensaron que podrían recibir una palabra de Dios. Pido, Señor, que tú establezcas tu reino a través de esta tu palabra. Pido tu bendición en el nombre de Jesús, Señor nuestro.